estamos grabando. Bueno, esto fue un repaso. Bueno, generalizando este coeficiente mu, que es el que denominamos coeficiente de Poisson, es la relación entre la deformación en la dirección perpendicular a la aplicación de la carga respecto de la deformación en la dirección de aplicación de la carga. Es básicamente eso. Y viene con signo cambiado porque si yo acá estoy aplicando en la dirección de la carga una carga de tracción, la deformación va a ser positiva, mientras que la deformación transversal va a ser negativa, y el coeficiente de Poisson se define positivo. Entonces, como va a ser el cociente entre una magnitud negativa y una positiva, lo precedo de un signo menos para que justamente me dé positivo. Una aclaración, sigma x podría ser también de compresión, con lo cual la deformación en la dirección de aplicación de la carga va a ser negativa, y la deformación en la dirección perpendicular a la aplicación de la carga va a ser positiva, en cuyo caso siempre este cociente va a ser negativo. Por lo tanto, como se define, simplemente se adopta definir al coeficiente como positivo, siempre se lo precede un signo menos. ¿Quedó claro? Bien. ¿Veis? ¿Podés repetir la definición del coeficiente de Poisson? Sí, el coeficiente de Poisson es la relación entre dos deformaciones específicas. El numerador es la deformación específica en la dirección perpendicular a la aplicación de la carga. Fíjate que de acá surge epsilon i sobre epsilon x, y acá es al revés, surge epsilon x sobre epsilon i, y yo estoy aplicando la dirección en la carga en la dirección i. Dividido el denominador, que es la deformación específica longitudinal en la dirección de aplicación de la carga. Acá lo había aclarado. Acá yo lo había aclarado, lo que pasa es que esto todavía no lo subí. Sí subí el apunte del escaneo de tensión, y el de deformación lo estaba pasando porque, como lo expliqué un poquito rápido, hice algunas simplificaciones en el medio que quiero que la tengan, entonces lo estaba agregando. Va a quedar más como un mini apunte que como la clase escaneada. Bueno, dicho esto, si ahora nosotros aplicábamos sigma x distinto de 0, sigma y distinto de 0 y sigma z distinto de 0, ¿qué era lo que terminaba pasando? Permítanme que voy a vincular las hojas, lo anterior con esto. Bueno, la deformación en x va a ser lo que aplica, ¿sí? A ver, ¿lo alcanzan a ver? No, me parece que no. Discúlpenme, ahí estamos. La deformación en x va a ser lo que provoca la tensión en x, lo que provoca la tensión en y, más lo que provoca la tensión en z. Bueno, con y pasaba exactamente lo mismo. Y esto es como nos quedaba lo que se conoce como ley generalizada de Hooke. Ley generalizada de Hooke. Bueno, hasta acá habíamos visto. ¿Alguna duda respecto de esto, chicos? Bien. No. Bueno, y lo otro que se comprobaba era que si yo hacía la relación entre epsilon i y epsilon xx, que surge de esto de acá, encontraba el coeficiente mu y x, donde y es la dirección perpendicular a la dirección de la carga, x es la dirección de aplicación de la carga. Pero si yo hacía el cociente al revés, es decir, si ahora aplicaba sigma i, que es esto, perdón, sigma i, ¿sí? Y hacía la relación de mu igual a epsilon x sobre epsilon i, encontraba el coeficiente mu xi. Bueno, en materiales con comportamiento elástico, que creo que esto sí no se lo dije, si el material es elástico, se comprueba que mu ix es igual a mu xy. Y también se iba a comprobar que mu zx era igual a mu xz, e igual a mu zi igual a mu iz. Por lo tanto, a todos, en definitiva, lo íbamos a llamar. Es decir, que el coeficiente de Poisson es único. ¿Quedó claro? Bueno.
Dicho esto, que hasta acá era donde habíamos llegado, nos quedaba, ahora volviendo a la matriz, bueno, habíamos resuelto la parte superior, pero nos queda la inferior y eso es lo que vamos a resolver ahora. ¿Está bien? ¿Mm? Entonces, ahora lo que vamos a ver justamente es tensiones tangenciales y transversales. Entonces, nuevamente vamos a hacer un pequeño ensayo, ¿eh? Un pequeño ensayo nuevamente, en donde vamos a tomar un cubito elemental, que solamente ahora lo voy a representar en Y y en X, ¿sí? Que lo voy a materializar a través de 4 barritas, pero en realidad todo esto está lleno, y donde estos dos puntos, este de acá y este de acá, le voy a aplicar le voy a colocar dos apoyos fijos. Muy bien. Cuando acá le aplique tensiones tau y X y tau XY, esto se va a deformar, por lo tanto va a pasar a ocupar esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Estas son las tau y X y esta es la tau XY. Bueno, como consecuencia, fíjense que este punto experimentó este corrimiento. ¿Sí? Ese corrimiento. Vamos a suponer obviamente que DI es igual a 1 y DX también es igual a 1, como veníamos suponiendo, simplemente para recordar. Bien, entonces fíjense lo siguiente, que si nosotros trabajamos con pequeños desplazamientos, este ángulo alfa, en definitiva, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a esto de acá. ¿Por qué? Porque si uno calcula el arco, acá vamos a tener de vuelta que el arco coincide con la cuerda o secante y coincide con la tangente. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a pasar que alfa por diferencial I va a ser igual a este desplazamiento. ¿Cómo lo voy a llamar a ese desplazamiento? Lo voy a llamar epsilon y X. ¿Está bien? Pero esto es 1, por lo tanto, como esto es 1, alfa es igual a epsilon y X. Es decir, que en definitiva el corrimiento de esto, vuelvo a insistir, si estamos trabajando con la hipótesis de pequeños desplazamientos, vamos a agregarlo acá para que ya lo habíamos mencionado antes, pero simplemente para tenerlo claro y recordarlo. Por lo tanto, alfa es igual a epsilon y X, es decir, el ángulo coincide con el arco. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y por otra parte, si ahora esto, en vez de tener los apoyos fijos acá, los tengo acá y acá, es decir, hago este experimento. ¿Sí? Y
vuelvo a aplicar las mismas tensiones, inclusive con sus mismos valores, tau xy, tau ix, y donde esto es diferencial x igual a 1, y acá tengo diferencial y igual a 1. Bueno, ¿esto cómo se me va a deformar? Bueno, esto se me va a deformar ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea que este punto va a haber experimentado un desplazamiento que lo voy a llamar epsilon xy. Pero si yo tengo el mismo cubito, aplico las mismas cargas, todo esto con las mismas deformaciones, este ángulo va a ser el mismo que este de acá, va a ser alfa. ¿Está bien? Y por lo tanto, de vuelta se va a verificar que arco igual a cuerda igual a tangente, vamos a tener en este caso que alfa por diferencial de x, donde diferencial de x es igual a 1, va a ser igual a ¿qué? A epsilon xy. O sea que alfa es igual a epsilon xy. Por lo tanto, fíjense que con este pequeño ensayito, nosotros tenemos en realidad que alfa, que es igual a epsilon y x, es lo mismo que alfa xy. Por lo tanto, entre estos dos, comprobamos que epsilon xy es igual a epsilon y x. Conclusión de todo esto es que los epsilon y j son iguales a los epsilon ji. Esto es lo que vimos, creo que en la clase pasada, no con este ensayo, sino habiendo dicho que el tensor de deformaciones era simétrico. Obviamente, si yo ahora no le pongo ninguna restricción a esto, o a lo sumo le pongo esto, fíjense, si yo ahora hago un tercer ensayo, donde solamente voy a tener este apoyito fijo, y aplico mis tensiones tangenciales, ¿qué es lo que le va a pasar a esto? Bueno, esto se va a correr hasta ahí, esto va a bajar y voy a tener algo como esto. Vamos a hacerlo marrón, así me queda. ¿Sí? Y ahí me queda en definitiva. En definitiva, fíjense que el ángulo original entre las direcciones X e Y era igual a pi sobre 2, igual a 90 grados. Y el ángulo final es este de acá, alfa final. ¿Está bien? Por lo tanto, la diferencia entre estos dos ángulos, ahí no sé si se alcanza a ver, el ángulo original menos el ángulo final, o sea, entre pi sobre 2 menos el ángulo final, era igual a ¿qué? A lo que comúnmente denominábamos distorsión entre las direcciones X e Y. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que esto es epsilon xy y esto de acá es epsilon y x. Por lo tanto, pasando a la segunda hojita, a ver, ahí para que continuemos el hilo, ¿sí? En definitiva, encontrábamos que epsilon xy era igual a 2 veces epsilon xy, o igual a 2 veces epsilon y x. Y obviamente esto es exactamente lo mismo que haber dicho gamma y x. ¿Quedó claro? Y si yo ahora puedo medir en función de las tensiones, medir cuánto es este ángulo o medir cuánto es este desplazamiento, voy a terminar encontrando
la relación entre tensiones y deformaciones, o entre, en este caso, entre tensiones tangenciales y distorsiones. Y ahí es donde se comprueba que gamma xi es igual a tau xi sobre g, que es lo mismo que 2 epsilon xi. Lo mismo pasa con gamma iz, que es igual a tau iz sobre g, igual a 2 veces epsilon iz. Y lo mismo pasa con zx, que es igual a tau zx sobre g, igual a 2 veces epsilon zx. ¿Quedó claro? Y de acá obviamente se deduce que epsilon xi es igual a tau xi sobre 2g, ¿no? Y que epsilon iz es igual a tau iz sobre 2g, y que epsilon zx es igual a tau zx sobre 2g. Bueno, ¿me expliqué acá, chicos? ¿Eh? ¿Sí? ¿Alguna duda de esto? ¿No? ¿Quedó claro? Luis, una pregunta. Sí. El ángulo en la figura, ¿qué dice? Y me lo Mira, te escuché un poquito entrecortado. ¿Me podés repetir, por favor? Preguntaba qué dice el ángulo en la figura porque justo se me cayó internet y no lo pude ver. En esta figurita de acá. Sí. Sí, mira, lo que estoy haciendo es, el ángulo original, dice alfa original entre x y y, era pi sobre 2. Es decir, sería este ángulo de acá. A ver, voy a dibujarlo en violeta a ver si se ve. Esto de acá, este ángulo es pi sobre 2, en 90 grados, que es esto de acá. Después, una vez que yo le aplico las tensiones, estas de acá, acordate que esta era la tau xi y esta es la tau ix, el cuerpo se me deforma de esta manera. Entonces, la dirección que originalmente era x pasó a ser ahora esta deformada, y la dirección que era y pasó a ser esta. Bueno, este ángulo es el ángulo final entre ambas direcciones. Y, como habíamos definido casi al principio de la materia, que la diferencia entre el ángulo original y el ángulo final, cuando el original era pi sobre 2, es decir, 90 grados, a eso lo íbamos a llamar distorsión. Bueno, lo que dije es que la diferencia entre los 90 grados y este ángulo final era gamma xi, es decir, la distorsión entre las direcciones x e y. ¿Sí? Ah, genial, gracias. Y después lo que agregué fue un poquito acá, bueno, con lo cual fíjate que en definitiva esto es lo mismo que haber combinado esto con esto, con la única diferencia que saqué este apoyo móvil acá y acá saqué el apoyo móvil ahí, ¿no? Es decir, saqué, perdón, porque con los dedos tapo mucho, esto de acá y esto de acá. Saqué esos dos y los combiné. Entonces combiné en realidad estos dos ensayos iniciales, y al combinar esos ensayos iniciales dije, bueno, este ángulo de acá es epsilon xy y este ángulo de acá es epsilon x. Así que la diferencia entre ambos, gamma xy, termina siendo 2 veces epsilon xy o y. Bueno, Genial, gracias. de nada, de nada. Y en definitiva, si ahora combino todo lo que vimos para tensiones normales con todo lo que vimos recién para tensiones tangenciales, llegamos a esto.
que es en definitiva, volvimos a reescribir la ley generalizada de Hooke. ¿Está bien? ¿Sí? Fíjense que si yo hago actuar tau xi, solamente influye en la deformación epsilon xi. No influye ni en epsilon z ni en epsilon zx. Y lo mismo pasa con las otras dos tensiones tangenciales. ¿Quedó claro? Así que esta es la última mejor aproximación que logramos de la ley generalizada de Hooke. Y que bueno, simplemente ahora vamos a encontrar en un poquito más una, ¿cómo se llama? Una última adecuación de esta expresión. Nada más. Bueno, hasta acá venimos bien, chicos. ¿Alguna duda? Profe, una consulta. En la diagonal, que sería la matriz de la derecha, que es solo la diagonal, 1 sobre 2G. 1 sobre 2G, sí. Sí, mi G es medio mala, pero ya... A ver, ahí está. A ver, sí. Parece como un 6, pero sí, es 1 sobre 2G. Gracias. Es lo mismo que hice acá, mirá, ¿ves? Acá está. ¿Sí? Bueno. Bien. ¿Seguimos un poquito más? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que se denomina variación específica de volumen. Vamos a ver eso. Y para eso vamos a dibujar un cubito elemental como hacemos siempre. Un cubo elemental como hacemos siempre. En donde vamos a, bueno, obviamente como siempre tenemos acá nuestra diferencial x, que vamos a seguir suponiendo que vale 1. Acá tenemos nuestro diferencial y, que también vamos a suponer que vale 1, y acá tenemos nuestro diferencial z, que también vamos a suponer que vale 1. Y vamos a aplicarle ahora tres tensiones en forma simultánea. Es decir, vamos a aplicar acá sigma x, sigma x, sigma y, sigma y, perdón, y a ver acá si sale bien, sigma z, y de la carita de atrás también sigma z. ¿Quedó claro? Bueno, como consecuencia de esto, ¿qué es lo que le va a pasar? Fíjense que las tres tensiones que estoy colocando son de tracción. Simplemente por una cuestión para facilitar, ¿cómo se llama? El análisis. No constituye ninguna restricción. Bueno, esto se me va a alargar en todas las direcciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Se me va a alargar en todas las direcciones. Por lo tanto, el volumen final al cual nosotros vamos a llegar va a ser lo siguiente. Esto que originalmente tenía una dirección 1, se va a alargar en la dirección X, se va a alargar en la dirección Y y se va a alargar en la dirección Z. El valor que sea y que va a estar dado por la ley generalizada de Hooke, que es esto de acá. Teniendo en cuenta que no existe influencia de las tensiones tangenciales que son nulas sobre las deformaciones longitudinales, simplemente conociendo sigma x, sigma y, sigma z, aplicando la ley generalizada de Hooke, calcularé epsilon xx, epsilon y y epsilon zz. En rigor de verdad quiero hacerle un comentario. Acá uno tendría que ponerle el doble subíndice. ¿Sí? Pero a veces uno se toma alguna licencia poética y lo escribe con un solo subíndice porque ya sabe que se refiere a la deformación específica longitudinal y cuando tiene dos subíndices es la transversal. Pero muchas veces, en rigor de verdad, uno tendría que ponerle los dos subíndices. Bueno,
Conclusión, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este, que originalmente tenía un volumen de 1 por 1 por 1, ahora va a ser un poquito más grande, ¿m? Y este cubito ahora va a tener ¿eh? Donde acá va a ser 1 más epsilon xx, esto será 1 más epsilon zz, y esto va a ser 1 más epsilon y. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito por qué esto es así, ¿no? Bueno, el volumen inicial del cubito, de este de acá, era diferencial x por diferencial y por diferencial z, que como cada uno de estos valía 1, era 1 por 1 por 1 igual a 1. Bien, la longitud final en x va a ser igual a ¿qué? A la longitud inicial más la variación de longitud en la dirección x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero esto valía 1. Entonces esto va a ser igual a 1 más delta diferencial de x. ¿Está bien? Y fíjense que si yo ahora hago longitud final en x menos la longitud inicial en x dividido la longitud inicial en x, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto de acá es delta diferencial de x. Y esto es 1. ¿Y esto qué es? Es epsilon xx. Por lo tanto, epsilon xx es igual a delta diferencial de x. Por eso es que acá puse 1 más epsilon diferencial de x, 1 más epsilon diferencial de z, 1 más epsilon diferencial de y. Como conclusión de todo esto, llegamos a que epsilon y es igual a delta diferencial de y, generalizando este razonamiento, epsilon zz es igual a delta diferencial de z. ¿Mm? ¿Me expliqué, chicos? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, si yo tenía que el volumen inicial era igual a 1, el volumen final, ¿cuánto va a ser? Bueno, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Si hay alguna duda, por favor me interrumpen, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, el volumen final, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual al producto de la longitud final en x por la longitud final en y por la longitud final en z. ¿Mm? Entonces, esto va a ser igual a 1 más epsilon xx por 1 más epsilon y por 1 más epsilon zz. Distribuyendo todo esto, me queda 1 más epsilon xx más epsilon ii más epsilon zz más epsilon xx por epsilon ii más epsilon xx por epsilon zz más epsilon i por epsilon zz más epsilon xx por epsilon i por epsilon zz. ¿Estamos de acuerdo? Y de acá, ¿qué les parece que podemos hacer de toda esta expresión medio choclo que estuve haciendo? Despreciar los infinitesimos de orden superior. Exactamente, muy bien. Entonces voy a tachar este de acá, tacho este de acá, este de acá y este de acá.
Es decir, son infinitesimos de orden superior frente a estos de acá, a los epsilon i en forma genérica. Por lo tanto, el volumen final es igual a 1 más epsilon xx más epsilon i más epsilon zz. Bueno, vamos a definir como deformación específica volumétrica a la variación del volumen respecto de su volumen inicial. Es decir, volumen final menos volumen inicial sobre volumen inicial. O sea, esto es 1 más epsilon xx más epsilon i más epsilon zz menos 1 dividido 1. O sea que la deformación específica volumétrica es epsilon xx más epsilon i más epsilon zz. ¿Quedó claro? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Bueno. Ahora, nosotros vimos por la ley generalizada de Hooke que, a ver dónde lo teníamos, lo habíamos visto antes, pero teníamos esto de acá, lo vimos en la clase pasada, que epsilon x era igual a 1 sobre e por sigma x menos mu por sigma y menos mu por sigma z. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es combinar ahora estas tres dentro de esta expresión. Porque así como tengo la deformación específica volumétrica en función de las deformaciones específicas longitudinales, ahora las quiero en función de las, ¿cómo se llama? De las tensiones normales. Entonces, me va a quedar esto. Epsilon b es igual a 1 sobre e por sigma x menos mu por sigma i menos mu por sigma z más sigma i menos mu por sigma x menos mu por sigma z más sigma z menos mu por sigma i menos mu por sigma x. Fíjense que cada uno de los sigma x, cada uno de los sigma x aparece una sola vez, pero después siempre aparece 2 veces más multiplicado por mu. O sea que en definitiva yo voy a tener un sigma x menos 2 veces mu por sigma x. Sigma i menos 2 veces mu por sigma i y así sucesivamente. Conclusión, esto me queda que es 1 menos 2 mu sobre e por sigma x más sigma i más sigma z. Y esta es la deformación específica longitudinal en función ahora de qué? De las tensiones normales. En definitiva, la deformación específica volumétrica es la traza o el invariante 1 de el tensor de deformaciones y también es igual a 1 menos 2 mu sobre e por la traza o el invariante del tensor de tensiones. ¿Quedó claro? Luis, una pregunta. Dale. Ustedes nos habían dicho también que el tensor esférico era responsable por los cambios de volumen del cuerpo. Sí. ¿Cómo lo asociamos a eso que recién dijiste? Claro. En La realidad, deformación volumétrica. lo que dije era lo siguiente, que si yo tengo el tensor de tensiones o el tensor de deformación, que uno lo puede descomponer en un tensor esférico y un tensor de deformaciones, y un tensor desviador de deformaciones, cualquiera de los dos, ya sea el tensor de tensiones, vuelvo a repetir, como el tensor de deformaciones, la existencia de ese tensor esférico implicaba que el cuerpo iba a sufrir cambios de volumen. ¿Está bien? Mientras que la existencia del tensor desviador implicaba que iba a tener cambios de forma. ¿Sí? ¿Quedó claro?
Entonces, Perfecto. eso es lo que yo Perdón. básicamente dije. ¿Sí? ¿Me expliqué? Profe, Sí, no alcanzo a leer el último cuadrito. el último cuadrito. Mira, dice, a ver, este de acá, dice, a ver, lo voy a escribir en negro, porque por ahí, a ver si se ve mejor, escribo en negro. La deformación específica volumétrica es igual al invariante 1, que es la traza del tensor de deformaciones. Y también la deformación específica volumétrica es igual a 1 menos 2 mu sobre E por la traza o el invariante 1 del tensor de tensiones. Perfecto, gracias. Fíjate que sigma x más sigma y más sigma z es la traza del tensor de tensiones, y lo mismo pasa con epsilon xx más epsilon y más epsilon zz. ¿Está bien? ¿Sí? Profe, si puede siga escribiendo con negro que se ve mucho mejor. Perfecto, sigo escribiendo con negro. Gracias. De nada. Bueno, nos quedan 2 demostraciones más de esto y cerramos este tema. Muy bien. Vamos a suponer ahora que sigma x es igual a sigma y igual... Perdón, con esto que acabamos de ver, fíjense que ya vimos, cuando yo empecé estado de formación, si se acuerdan, les dije que básicamente lo que provoca un cambio de forma se evidencia a través de 3 magnitudes. El cambio de distancia entre 2 puntos cualquiera, el cambio de ángulo entre 2 direcciones y el cambio de volumen. Bueno, eso es lo que nosotros ya acabamos de ver con esto último, ¿sí? Así que con esto último acabamos de ver ese tercer aspecto. Ya habíamos visto el cambio de longitud, habíamos visto el cambio de ángulo, a través de las distorsiones o de las deformaciones específicas transversales, y ahora con esto acabamos de ver lo que es el cambio de volumen de los cuerpos. Bueno, supongamos ahora que sigma x es igual a sigma y, igual a sigma z, igual a p, y vamos a suponer que estas 3 son mayores a 0. Por lo tanto, de la expresión esta, el cambio de volumen, que habíamos dicho menos 2 va a ser mayor a 0. ¿Está bien? Porque si todas las tensiones o las fuerzas son de tracción, tiendo a agrandar el volumen del cuerpo. Y esto, como son iguales, va a ser igual a 3 veces P. Por lo tanto, voy a tener que la deformación específica volumétrica va a ser igual a 3 por 1 menos 2 mu sobre E por P, y esto va a ser mayor o igual a 0. De acá, fíjense que se deduce que si yo paso 3, P y I al otro miembro, se me terminan anulando, con lo cual me queda que 1 menos 2 mu es mayor a 0. Y de acá, ¿qué hago? Tengo que 1 es mayor que 2 veces mu. Por lo tanto, de acá se concluye que mu es menor que 0,5. Que mu es menor que 0,5. Con lo cual esto constituye un límite. Esto constituye un límite en la deformación en el coeficiente de Poisson. Es decir, que en principio ningún material sobre la Tierra puede tener un coeficiente de Poisson que sea mayor, sea igual o más grande que 0,5. Y ese es uno de los grandes desafíos que tiene la ciencia, de justamente encontrar coeficientes de Poisson mayores a 0,5. Y obviamente está trabajando hace tiempo en eso, y según las últimas informaciones que tengo lo ha logrado. Ahora, retomando esta expresión, esta es la primera conclusión, si quieren pongámosle 1 como para darnos cuenta.
si yo parto de esto, lo otro, esta expresión ahora, yo la puedo escribir de la siguiente manera. La puedo escribir como que P es igual a ¿qué? A E sobre 3 veces 1 menos 2 mu. Y voy a llamar a esto K. P sobre K. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjense que, bueno, en este caso obviamente va a ser mayor a 0, porque P era mayor a 0, ¿no? Este K, en definitiva, lo que me está dando es un índice de cómo es la rigidez de este cuerpo. Es un índice de cómo es la rigidez de este cuerpo, porque fíjense que yo de acá puedo tranquilamente expresarlo como que P es igual a K por la deformación específica volumétrica. Cuando K sea más grande, voy a necesitar más fuerza para poder provocar la misma deformación volumétrica. Cuando K es más chica, es decir, es menos rígido, voy a necesitar menos fuerza para provocar la misma deformación volumétrica. En definitiva, K es igual a E sobre 3 por 1 menos 2. ¿Quedó claro, chicos? ¿Está bien hasta acá? Sí, profe, capaz si no contestamos es porque estamos copiando. Yo siempre le digo lo mismo, pero para que Sí, no se está bien, pero sienta que está hablando solo. gracias, Valentina. Yo, pero un poco porque si, como no los puedo ver, entonces uno a veces está ahí viste, viendo, a ver, me estarán siguiendo, me estaré explicando bien, porque si no, bueno, muchas veces uno está con esos miedos. ¿Sí? Entonces. Venimos bien, venimos. Vale, me alegro. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama acá? O sea, ¿cuál es el nombre? Como si fuera la rigidez a la deformación volumétrica. Es la rigidez a la deformación volumétrica. Fíjate que cuando K es más grande, a la misma presión, la deformación volumétrica es más chica. Fíjate que esto es la ecuación de un resorte, en definitiva. ¿Sí? Bueno. Muy bien. Ahora, si mu tiende a 0,5, si mu tiende a 0,5, K ¿a qué tiende? A infinito. ¿Estamos de acuerdo? K tiende a infinito. Por lo tanto, la deformación volumétrica ¿a dónde tiende? A 0. O sea que si K tiende a 0,5, el material es incompresible. Bueno. Una pregunta, Luis. Sí. ¿No sería intraccionable, por así decirlo, en vez de incompresible? Porque dijimos que eran cargas de tracción positivas. Es verdad, pero intraccionable no la escuché nunca la palabra. Pero está bien lo que vos estás diciendo. Pero imagínate que fuera todo al revés, que P fuera menor a 0, pasaría exactamente lo mismo. Es como que, a ver... digamos que no sufre cambios en la densidad. El volumen, claro, decirlo. sería como infinitamente rígido, eso es lo que quiero decir. Perfecto, gracias. Sería más que incompresible. Dale la acepción más amplia posible a la palabra incompresible, ¿no? Es decir, sería infinitamente rígido, ¿no? Vamos a ponerlo acá. ¿Sí? En rigor, de verdad, vos tenés razón, pero la verdad que intraccionable no lo escuché nunca y nunca lo leí tampoco, entonces bueno. No, yo tampoco, pero no sabía cómo expresarlo. Sí, es como que es infinitamente rígido, eso es lo que
está queriendo decir. Porque fíjate que la deformación volumétrica es nula. Bueno, ¿qué pasa ahora si mu tiende a 0? Bueno, K, si mu tiende a 0, se me anula este término, en definitiva, K me queda que es igual a E sobre 3, ¿sí? Y en definitiva la deformación volumétrica es igual a 3 veces P sobre E. Muy bien. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa si mu tiende a menos infinito? Bueno, quiere decir que esto se hace muy grande, como positivo, entonces K me va a tender a 0, y en definitiva la deformación volumétrica tiende a infinito, que sería el caso contrario de esto de acá. O sea, acá es el material, es como si fuera de rigidez nula. ¿Está bien? Bueno. Básicamente esos son los tres casos. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si mu crece más allá de 0,5? Si mu creciera más allá de 0,5, fíjense que K se transforma en negativo. O sea que ante una carga de tracción, el material se comprime. ¿Lo ven eso? O sea, si mu es más grande de 0,5, cosa que en principio no existiría por esto que acabamos de demostrar, porque constituiría una incongruencia, ¿sí? ¿Qué pasa? K es menor a 0, por lo tanto, un material traccionado disminuiría su volumen. Bueno, esto es un desafío científico que creo que ya, por lo menos en etapa experimental, lo han logrado. ¿Me expliqué hasta acá? Chicos? Bueno, ya sé que estás copiando, Valentín. Profe, sí. Todo bien. Bueno, muy bien. Bueno, y nos queda una última temita. Perdón. Ahí donde dice EB tiende a infinito, sigma no, epsilon. Abajo que dice rigidez nula. Rigidez nula. Perfecto. Ahí está. Rigidez nula. Es decir, un material sin rigidez. Muy bien. Luis, una pregunta. Sí. Si todas las tensiones normales fueran de compresión y P fuera menor a 0, es todo al revés, ¿no? Mu tiene que ser mayor a 0,5. No, se demuestra exactamente lo mismo, porque en definitiva te quedaría, esto de acá te quedaría negativo, pero quiere decir que todo esto también es negativo, va a ser menor a 0, y en definitiva te va a quedar que mu siempre va a ser menor a 0,5, porque mu siempre lo definís como positivo, claro. Es indistinto. Genial. Luis, una consulta. En el último cuadradito, ¿qué dice? Dice, un material traccionado, o sea, si mu fuera mayor a 0,5, esto ya sería una hipótesis, ¿no? Porque acá demostramos que mu tiene que ser menor que 0,5. Si mu es mayor a 0,5, K
sería menor a 0, porque fíjate que mu es más grande que 0,5, quiere decir que el segundo término de este paréntesis es más grande que esto, en módulo, por lo tanto K me queda negativo. Entonces, un material traccionado disminuiría su volumen, y viceversa, un material comprimido aumentaría su volumen. Bueno, entonces esto lo dejé como una aclaración, porque sí sé que hace mucho tiempo que se está trabajando en encontrar materiales con un mu mayor a 0,5, ¿para qué? Para justamente traccionar algo y que disminuya su volumen. ¿Está bien? Pero esto es hipotético, y está en etapa de estudio. Por ahora, para nosotros, con todos los materiales que nosotros trabajamos, con los materiales con los cuales nosotros vamos a trabajar, siempre mu va a ser menor que 0,5. ¿Sí? Para todos los materiales estructurales, de construcción y todo, esto se va a verificar. Esto está en etapa de investigación. Bueno, vamos a la última. Fíjense que hasta ahora de este tema, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos encontrado, voy a poner el título después. Fíjense que hasta ahora nosotros, para un material, hemos visto, a través de los ensayos que hicimos en papel, acá a través de un dibujo, 3 constantes propias del mismo. ¿Sí? Es decir, yo tengo un material y a través de encontrar la relación entre tensiones y deformaciones, o entre magnitudes estáticas y magnitudes cinemáticas, hemos visto que nos aparecen 3 constantes. Esas 3 constantes son E, que es el módulo de elasticidad longitudinal, G, que es el módulo de elasticidad transversal, y mu, que es el coeficiente de Poisson. ¿Está bien? Entonces la pregunta es, ¿habrá alguna relación entre estas 3 constantes? Bueno, entonces ahora vamos al título de este tema. El título de la película se lo estoy diciendo después de que empezó, así que por eso. Fíjense, acá al máximo de ingenio, explotando al máximo el título que nos vamos a lograr. Es decir, empezamos a describir la película y después recién le tiramos el título. Así que no saben lo que están viendo, pero ya lo empezaron a ver. Entre E, G y mu. ¿Quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a suponer un estado de tensión donde las tensiones principales son sigma 1 es igual a A, sigma 2 es igual a 0 y sigma 3 es igual a menos A. Por lo tanto, si yo dibujo las circunferencias de Mohr para este estado de solicitación, me voy a encontrar con algo como esto. Muy bien. Bueno, entonces esto va a ser algo así.
Donde esto es sigma 1, esto de acá es sigma 3 y esto de acá es sigma 2. Y donde, para que ustedes lo tengan, todo esto es A. Bueno, esto es obviamente menos A, pero la tensión tangencial máxima también es A. Perdón, que hice lío con las hojas. Discúlpenme. Ahí está. ¿Quedó claro? Así que tengo esta. Muy bien. Bueno. Escribamos ahora la ley generalizada de Hooke aplicado a este esquema, calculando las epsilon 1. Entonces, epsilon 1 es igual a 1 sobre E por sigma x menos mu por sigma y menos mu por sigma 3, pero, perdón, acá sería 1 y 2, porque ahora estoy trabajando con la terna principal. ¿Y esto qué me queda? Bueno, esto me queda que es igual a 1 sobre E por A menos 0 menos mu por A. O sea que esto, en definitiva, es 1 menos mu sobre E por A. ¿Está bien? Muy bien. Para epsilon 2, tendré 1 sobre E por sigma 2 menos mu por sigma 1 menos mu por sigma 3. Perdón, esto es, acá es más, discúlpenme, porque A es menos A. Entonces acá me quedó más, hay un error. Muy bien, entonces, ¿esto qué me queda? Me queda 1 sobre E, 0 menos mu por A menos mu por menos A. Y esto es igual a 0. O sea que epsilon 2 es nulo. Y epsilon 3 es igual a 1 sobre E por sigma 3 menos mu por sigma 1 menos mu por sigma 2. Entonces es 1 sobre E por menos A menos mu por A menos 0. O sea que sigma 3 es igual a menos 1 más mu sobre E por A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bien. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto será entonces la deformación transversal máxima? Es decir, esta, ¿no? Es decir, yo lo que quiero ahora es la deformación transversal máxima. Bueno, va a ser igual a la tensión tangencial máxima, que es A, dividido 2 veces G. ¿Está bien? Y a todo esto lo voy a llamar B. A todo eso lo llamo B. Muy bien. Ahora,
resumiendo todo lo que tengo en la hoja 7 que voy a escribir a continuación. Yo llegué a que epsilon 1 es igual a 1 más mu sobre E por A. Epsilon 2 es 0. Epsilon 3 es menos 1 más mu sobre E por A. Y epsilon transversal máxima es igual a A sobre 2G, que era B. ¿Está bien? Bien. Bueno, dicho esto, fíjense que epsilon 1, en definitiva, es lo mismo que esto de acá, en valor. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo, en definitiva, voy a construir, cuando construya esto, acá tengo el epsilon IJ, y acá tengo el epsilon I, y esto, voy a tener esto de acá, donde esto es epsilon 1,1, esto es epsilon 3,3, esto es epsilon 2,2, y esta de acá es la circunferencia más grande. Por lo tanto, fíjense que el diámetro de la circunferencia, el radio, mejor dicho, la circunferencia más grande, es epsilon 1,1 o epsilon 3,3, y también es epsilon t máxima. Por lo tanto, en realidad estos valores son iguales. ¿Sí? Fíjense que esto, en definitiva, es B, esto es B, y esto de acá es B y B. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a poder igualar epsilon 1 con epsilon t máximo. O sea que 1 más mu sobre E por A es igual a A sobre 2G. Esto se me va. Por lo tanto, de esta expresión se desprende que G es igual a E sobre 2 por 1 más mu. Se desprende que E es igual a 2 por 1 más mu por G. Y se desprende que mu es igual a E sobre 2G menos 1. ¿Quedó claro? Entonces, cualquiera de estas tres constituye lo que serían las relaciones entre las tres constantes elásticas de un material. Son elásticas porque obviamente solamente aparecen cuando existe comportamiento elástico del material. ¿Quedó claro, chicos? Luis, yo tengo una pregunta. Dale. No me quedó claro el epsilon t max, ¿de dónde sale A sobre 2G? Porque, mira, vos estás de acuerdo que este es el máximo de todo, ¿no es así? De las tres circunferencias, la tensión tangencial máxima es esta. Sí. Esta sería la mínima, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, como la circunferencia tiene un radio constante y el radio es A, porque partí de que el radio era A, esto también vale A. Claro. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación entre, volviendo a esto de acá, cuál sería la relación entre el tau y el epsilon IJ, que viene a ser en definitiva el epsilon transversal? Si esto es máximo, perdón, si tau es máximo, que es igual a, acá voy a tener el transversal, la deformación transversal máxima. Y la relación entre estos, ¿qué es? Es que tau es igual a 2 veces G por epsilon IJ. ¿Está bien? Por lo tanto, epsilon IJ es igual a tau sobre 2G. Pero tau es A, así que es A sobre 2G. Buenísimo. Gracias, Luis. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien.
Muy bien. Bueno. Con esto terminamos relaciones entre tensiones y deformaciones.